Capítulo 13. Operación Fate Kill. Arco 1. Parte 6. Akame estaba en la oscuridad del bosque, su sentido de la orientación en gran medida oscurecido por los patrones recurrentes de árboles y follaje entre los que se encontraba maniobrando. La noche bajo el dosel de los árboles altos era lo mismo que caminar por una habitación a oscuras llena del ulular de los búhos, el aleteo de la vida silvestre y el susurro de las hojas. No importaba. Sus movimientos eran rápidos y refinados, su cuerpo se movía con piloto automático. Esta no era la primera vez que navegaba a través de un bosque en la oscuridad. Se había enfrentado a cosas peores cuando todavía era una niña sin entrenamiento e ignorante vendida al programa de asesinatos del Imperio con su hermana menor. No malgastó energía, conservando sus movimientos al mínimo indispensable para optimizar sus reservas restantes y guardarlas en caso de emergencia. Su rostro era una máscara de indiferencia, inmóvil como el cristal a pesar del cansancio que se gestaba en sus ojos. Tan tranquila y serena como parecía en la superficie, su mente no lo era tanto. ¿Estaba esto mal? ¿La dirección de sus elecciones, los resultados que se producirían, tendrían sentido? Ella frunció los labios. Shirou. La familia real. Todo lo que había experimentado desde el comienzo de una simple tarea de asesinato efectivamente la había llevado a cuestionar todo. No había sentido tanta indecisión desde el momento en que Nayenda la convenció de que ponerse del lado del Imperio como una herramienta sin emociones no era la forma en que quería vivir su vida. Libertad. Compasión. Honestidad. Esos eran los principios de un mundo por el que no dudaría en luchar, y ya lo había visto. Kala, el pueblo que lleva el nombre de una flor de nuevos comienzos, no se parecía a ningún otro antes. Cuanto más pensaba en el pueblo, más se desvanecía su resolución. En verdad, ella nunca quiso irse. Para todos los efectos, sintió que sus acciones y decisiones finalmente equivalían a una causa con propósito. Por primera vez, se había sentido realizada. La palabra tardó un segundo entero en registrarse en su mente, y el impulso de plantar los pies en el suelo de repente, dar la vuelta y luego correr de regreso a ese lugar familiar en su corazón, casi la abrumó. Shirou no le preguntó a dónde había ido, simplemente asintió en su dirección sin sospechar ni preguntar. Ella, en respuesta, tomaría estoicamente su lugar detrás de él como guardia. Las vistas que ella había visto. Las personas que la saludaban a diario y la instaban a cuidar la seguridad de Shirou. Todo eso estaba jugando en su mente y rompiendo su profesionalismo como asesina. Casi la hizo sentir humana, una emoción en la que nunca había considerado volver a pensar después de las numerosas personas que ya había matado. Pecadora. Un asesino. Así era ella, y nunca cambiaría. Y sin embargo, las imágenes de personas que le sonreían en las calles de Kala se manifestaban en sus pensamientos. La alentaron a trabajar duro, le dieron comida cuando tenía hambre y le agradecieron sinceramente cuando regresaba con comida cazada. Demonios, incluso se había acostumbrado a que los niños del pueblo subieran por sus piernas y tiraran de sus mejillas para obtener una reacción de ella. Artusiana, los hermanos de Shirou, eran muy parecidos en ese sentido. La inocencia y la confianza encontradas dentro de Kala estaban muy lejos de las injusticias de la capital. Ella realmente no quería irse. Esto fue malo. Ella estaba vacilando. Akame detuvo sus movimientos mientras atravesaba el bosque fuera de los muros de Kala, sus pies aterrizaron suavemente en el suelo debajo de ella. Ella se quedó quieta. Una mano se presionó la frente mientras su mirada se inclinaba hacia arriba para mirar el suave resplandor de la luz de la luna que se elevaba a través de la vegetación superior. Los recuerdos solo serían apreciados y pensados con cariño después del hecho. Eran difíciles de abandonar no porque fueran difíciles de guardar, sino porque era desgarrador hacerlo. Si hubiera podido elegir, probablemente nunca hubiera renunciado a su nueva vida sin una lucha violenta. El mejor ejemplo fue Leone. Para proteger a Kala y a las personas dentro de ella, Akame incluso había ido tan lejos como para confrontar a su vieja amiga hasta detenerla. El hecho de que hubiera logrado convencer a Leone de que no revelara los secretos de Kala al ejército revolucionario debería haber sido un logro digno de celebrar. Sin embargo, las cosas cambiaron en el proceso de hacerlo después de que descubrió qué tipo de herencia poseía Shirou. Emperador. Él era el único emperador en su mente. Un líder que pensaba no solo por sí mismo, sino por el bien de aquellos que confiaban en él era lo que debería haber sido un verdadero líder. La credibilidad que tenía Shirou hacia el trono era el factor crucial para todo. Era un derecho de la realeza que le era imposible ignorar.
Si tuviera la oportunidad, sería una revelación que alteraría todos los cimientos del imperio actual. Si hubiera permanecido ignorante de la información, entonces tal vez no habría hecho nada. El camino que estaba tomando Shirou sin duda daría resultados sólidos con el tiempo, y ella estaba bien con eso. Sin embargo, en comparación con la efectividad de ascender al trono, simplemente no había comparación. ¿Cuántas personas más podrían salvarse si se evitara una guerra con el imperio haciendo que Shirou declarara su derecho a gobernar como miembro relacionado con la sangre de la familia real? Akame no era una idealista, pero hacía tiempo que se había cansado de las constantes traiciones y males del mundo fuera de los muros de Kala. Ahora que había experimentado lo que era vivir una vida sin miedo a la tiranía y la injusticia, ¿cómo podría no desear luchar y contagiar el sentimiento a otros desesperados? Tal como Shirou había dicho antes, no está mal salvar a otros, y eso fue suficiente. Él le había mostrado la belleza de la confianza, la fe y la creencia. Akame cerró sus manos en puños. Ella no necesitaba ninguna otra razón. Akame estabilizó su respiración. Había estado viajando sola desde que dejó la casa de Shirou en Kala, y solo ahora estaba descansando. Arrastrando sus pies hacia un árbol derribado, se sentó sobre el tronco y comenzó a ordenar sus pensamientos para mantenerse enfocada. Shirou dijo que la salvaría como si hubiera hecho una pregunta redundante. Peor aún, hablaba completamente en serio, y eso hizo cosas divertidas en su corazón que no podía explicar. No importa que, esas palabras trajeron calidez a su ser vacío. Era la primera vez que escuchaba a alguien hablar con tanta sinceridad a un asesino, y por un momento, casi la dejó inactiva. Si él le hubiera pedido que se quedara, o se hubiera entrometido en lo que estaba planeando, ¿habría ella podido negarse a dar una explicación? Akame no lo sabía. Suspiró mientras descansaba en el silencio del bosque. Su promesa no tenía la intención de atraer a Shirou a una confrontación con el imperio, sino para su uso como apoyo mental. Era tranquilidad en todos los sentidos de la palabra. En este momento, ella tenía la intención de luchar sola. Dentro de la oscuridad, la tenue luz de la luna se reflejaba en el filo de acero de su espada Murasame, que estaba en proceso de mantener. Si fuera por él, entonces ella podría tener una razón para ensuciarse aún más las manos con sangre. No quería manchar a Shirou exponiéndolo al mundo decrépito en el que vivía. Las paredes de Kala eran tanto un divisor como una simple estructura de defensa. Si Kala dentro de los muros era el oasis en un páramo, entonces el mundo exterior que amenazaba con hacerle daño era el vasto desierto en el que creció. Ella era fuerte. Tenía que serlo para poder sobrevivir. En cuyo caso, incluso por sí misma, debería ser capaz de marcar la diferencia. Tiempo era lo que Shirou necesitaba para que Kala floreciera. Ella sería la que compraría ese tiempo. Si fuera a ser capturada o asesinada en el proceso, que así sea. Ella le dio la bienvenida. No sabía qué tipo de lugar ocupaba en el mundo de Shirou, pero si había algo que sabía sobre él, era que confiaba en él. Era un concepto extraño, pero por extraño que parezca, le trajo un sinfín de consuelo. Si fuera él, entonces definitivamente tomaría medidas. Si su vida podía generar un gran cambio para bien, entonces mucho mejor. Pasó el tiempo. Ella envainó su espada. Su cuerpo había descansado lo suficiente. Era hora de mudarse de nuevo. Sin embargo, en la oscuridad de las sombras, mientras se preparaba, de repente se tensó cuando sus oídos se aguzaron alarmados. Había oído un ruido familiar, agudo y lleno de pánico. Un grito. Es posible que lo haya ignorado en cualquier otro caso, pero la influencia de Shirou se le había contagiado. Además, todavía estaba cerca de las fronteras de Kala, así que si había algún problema, lo mínimo que podía hacer era comprobarlo. Tomada su decisión, sus pies la llevaron hacia adelante hasta que llegó al borde de un claro mientras estaba en lo alto de un árbol alto. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué era esto? Su mirada se movió a la izquierda y luego a la derecha, tomando una rápida estimación del número de individuos que habían acampado dentro del claro iluminado por la luna. Había cientos de ellos, y según su vestimenta, se originaron en los estados de Wakoku. ¿Hageshi? El primer pensamiento en su mente fue la tensión que Shirou había sembrado en el pasado. Sin embargo, en lugar de solo la gente de Hageshi, había otros estados de Wakoku actualmente en el campo. Todos ellos estados guerreros. ¿Una coalición? Los guerreros de Wakoku fueron mucho más de lo que Akame podría haber esperado. Ella no podía entenderlo. Había estado en Wakoku antes y se negaba a creer que los testarudos líderes de los distintos estados pudieran unirse alguna vez.
Sus labios se curvaron hacia abajo, sus cejas se arrugaron en confusión. Mientras escudriñaba la escena frente a ella, escuchó el grito nuevamente que la sacó de sus cavilaciones. La mejor manera de encontrar respuestas no era hacer suposiciones, sino investigar. Su atención cambió, saltó ágilmente de árbol en árbol sin hacer ni un sonido. Se había alejado del área principal por el claro y ahora estaba mirando una parte apartada del campamento. Frente a ella, hombres y mujeres armados detenían a varios grupos de viajeros que eran una mezcla del imperio y la gente común de Wakoku. Akame frunció el ceño. A juzgar por la dirección en la que viajaba la gente, no tenía dudas de que su destino previsto había sido el pueblo de Kala. Basta. Dos jóvenes se pararon de manera protectora frente a una chica de cabello negro que había sido empujada al suelo después de intentar escapar del cerco. ¿Qué es lo que quieren los bandidos de todos modos? Si es dinero o comida, entonces no tenemos nada. Las palabras de uno de los jóvenes fueron coreadas por las otras personas igualmente detenidas en el cerco. Los guerreros de Wakoku se mantuvieron firmes. Ni siquiera hablaron. Los jóvenes ayudaron a la chica a levantarse y se movieron para seguir discutiendo, pero fueron detenidos por la gente común de Wakoku que más o menos entendieron lo que estaba pasando. Es inútil. No quieren dinero ni comida, sino trabajo. Explicó una anciana de Wakoku. Demasiadas personas tanto del imperio como de Wakoku han comenzado a migrar, y parece que Wakoku fue el primero en darse cuenta. La anciana miró a los guerreros de Wakoku cerca de ella. ¿De qué sirve gobernar un país sin gente? El razonamiento es así de simple. Akame y el joven se enfurecieron ante la información. El nombre del joven era Ieyasu, un joven de un pueblo pobre cerca de las afueras del imperio. Pero ninguno de nosotros es ni siquiera de Wakoku. Señaló Ieyasu hacia sí mismo y sus amigos antes de enojarse. Tatsumi, Saya, vámonos. Estoy seguro de que nos liberarán si les explicamos que solo viajábamos con este grupo. Tatsumi y Saya eran del mismo pueblo que Ieyasu. Los tres eran buenos amigos. La anciana negó con la cabeza. ¿Importa? La anciana no dirigió su pregunta a Tatsumi y los demás, sino a sus detenidos. Captúralos. El guerrero líder de Wakoku emitió la orden con frialdad. Tatsumi, Ieyasu y Sayo palidecieron. Los tres eran fuertes guerreros por derecho propio que podían enfrentarse incluso a las bestias peligrosas. Sin embargo, una cosa era enfrentarse a un solo individuo, pero enfrentarse a todo un grupo entrenado solo era imposible. Esto no puede estar pasando. Todavía ni siquiera hemos ayudado a la aldea. Sayo tembló mientras desenvainaba sus dagas y las apuntaba hacia los guerreros de Wakoku que se acercaban a ella. Tatsumi y Ieyasu no eran diferentes. Sayo tragó saliva audiblemente. Hemos seguido los rumores de una tierra con campos fértiles y abundante comida y agua. No se suponía que terminaría así. Es por eso que no lo hará. Una voz habló abruptamente en la oscuridad, el tintineo de una espada desenvainada resonó por todas partes. Una espada silenciosa. Una espada fría de los condenados. Un corte significaba la muerte. El primer acto, el comienzo. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo no era más que un borrón cuando una sombra salió de entre los árboles y estalló en acción. Pies plantados en el suelo, girando antes de impulsarse con una movilidad sin precedentes. Ojos rojos. El tono profundo de carmesí iluminado bajo la luna. El segundo acto, el comienzo del duelo. Dedos envueltos alrededor de una empuñadura desgastada, agarrando ferozmente. Un cuerpo descendiendo antes de ponerse en marcha. La culata de una espada golpeó el cráneo de un enemigo, aturdiéndolo y obligándolo a caer hacia atrás antes de que una línea roja se manifestara sobre el cuello del individuo. El hombre cayó, muerto. El resto no fue diferente. Fue una ráfaga de golpes precisos, todos destinados a matar. Tercer acto. Akame se detuvo a mitad de camino. Ya no quedaba nadie. Los que habían optado por escapar ya habían sido cortados por el filo de Murasame. Envainó su espada y apuntó en cierta dirección bajo las expresiones aturdidas de las personas que la miraban. Kala. Dijo en voz baja. Kala es así. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo después de considerarlo un poco. Corran, no pasará mucho tiempo antes de que vengan más. Les advirtió. Espera, ¿realmente planeas quedarte atrás? Tatsumi gritó mientras se abría paso entre la multitud. Akame no necesita responder. Ella solo le devolvió la mirada impasible. Era una pregunta obvia. ¿Por qué nos ayudaste? Esta pregunta lo era menos. Sayo y muchos otros miraron a Akame confundidos.
Muchos de ellos ya la habían reconocido como la delincuente en los carteles de búsqueda, y sin embargo, era diferente a como la describían. Como mínimo, la imagen del impasible asesino dibujada en el cartel no tenía nada que ver con la expresión de los ojos claros de Akame. Había calidez, convicción. Shirou le había mostrado que había más en el mundo que matar y poner fin a la corrupción del primer ministro. Después de todo, ¿por qué había que luchar después de eso? El ciclo seguramente se repetiría y eventualmente un nuevo primer ministro llegaría al poder. Akame sabía esto. Todo el mundo sabía esto al menos en algún nivel. Sin embargo, Shirou pensó diferente. En una sociedad en la que era más probable que un extraño te apuñalara por la espalda en lugar de ayudarte, aún tendía su mano a los demás. Si fuera nombrado emperador, seguramente su línea de descendientes no caería en conflictos o luchas de poder. De hecho, podía imaginárselo desechando el título de emperador en primer lugar para establecer una nueva forma de gobierno para el pueblo. Ese era el tipo de persona que era Shirou. Si ella era la oscuridad, entonces él era la luz que perseguía. ¿Tiene que haber una razón? Siempre se quedó corta de palabras. Para empezar, nunca prefirió hablar, por lo que se sentía raro para ella hablar con una multitud, pero su voz salió fuerte a pesar de todo. No está mal ayudar a los demás, porque yo mismo fui salvo. Sus labios inconscientemente se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa. Desde cierta perspectiva, Akame era una herramienta de guerra para eliminar a figuras políticas y militares de alto perfil. Estaba vacía, hueca, pero luchando por un propósito que había pensado que creía que era correcto. Ahora, sin embargo, era diferente. No luchaba por el ejército revolucionario, sino por sí misma. ¿No está mal ayudar a los demás? Sayo y las personas a su alrededor hicieron eco de las palabras de Akame y la miraron como si realmente la estuvieran viendo por primera vez. Causó que la cara de Akame se sonrojara. Esas no fueron sus palabras para empezar. Ella negó con la cabeza y se compuso. Date prisa y vete. Estáis perdiendo el tiempo. Espera, también podemos pelear. Ieyasu ofreció su ayuda. Si nos ayudaste sin otra razón que ayudar, entonces no hay forma de que te abandonemos. Tiene razón. Tatsumi agarró su espada con más fuerza y enderezó su espalda. Somos bastante fuertes. No. Akame los negó rotundamente y se giró directamente para irse antes de que pudieran decir otra palabra. Tatsumi y los demás no estarían ayudando si se quedaran atrás de todos modos. No eran lo suficientemente fuertes y no tenía intención de enfrentarse abiertamente al enemigo. Ella era una asesina. Una asesina silenciosa. Dada la situación, era mejor trabajar solo. Vamos. Dio un último recordatorio antes de lanzarse a través del follaje y perderse de vista. Solos, Tatsumi y los demás no tuvieron más remedio que irse a instancias de los demás. Arriba en los árboles, Akame estaba creando un plan de acción. Los guerreros de Wakoku mantenían a los viajeros alejados de Kala a la fuerza y los capturaban. No había manera de que ella pudiera dejar este asunto solo. Como había demasiados, haría lo que mejor sabía hacer. Matar a los líderes. Sin embargo, considerando la gran cantidad de enemigos que tendría que sortear, su expresión cayó. Esta iba a ser una operación larga. Las tropas de exploración del imperio no habían vuelto a aparecer en días, por lo que era seguro para Shirou asumir que el imperio estaba retirando temporalmente sus fuerzas. Eso significaba que las únicas tropas por las que tenía que preocuparse eran las de Wakoku y el ejército revolucionario. Estaba sentado mientras se inclinaba hacia adelante sobre su escritorio. Una pila de papeles que había apilado cuidadosamente estaban en sus manos, y los estaba organizando uno por uno en pilas separadas según la prioridad. La gestión era realmente un trabajo tedioso. Se pellizcó el puente de la nariz y trató de concentrarse con poco efecto. Dejando a un lado los deberes administrativos y el papeleo innecesario, era extrañamente desconcertante no tener una sombra silenciosa detrás de él. Sus ojos vagaron hacia la silla vacante en la esquina antes de cambiar al plato de comida que no había tocado junto a su escritorio. Akame siempre había llegado temprano y disfrutaba robando su almacenamiento de alimentos. Tenía algo que ver con su ventaja competitiva en lo que respecta a la cocina. Ella comió todos sus platos con la idea de que estaba tratando de aprender su secreto con respecto a las artes culinarias. Se sentía algo vacío sin ella. Una parte de él ya podía imaginarse a Akame comiendo un trozo de pescado seco mientras esperaba que terminara su papeleo para dirigirse a la ciudad. No sabía a dónde había ido Akame. Nunca había preguntado esa noche por qué había asumido que Akame estaría de vuelta por la mañana.
No fue el caso. Guardó sus papeles y apoyó la espalda en la silla. ¿Dónde estás? Shirou había estado con Akame el tiempo suficiente para conocerla ya. No había forma de que ella simplemente se levantara y se fuera sin decírselo. Además, lo único que encontró que Akame había dejado atrás fue una pequeña nota pidiendo cuidar de una amiga suya llamada Leone. Leyó la nota varias veces, pero aún no encontró otras pistas sobre lo que Akame había estado pensando. Se había llegado a un callejón sin salida y no había solución a la vista. La pregunta ahora era simple. ¿Qué debe hacer? No había forma de que simplemente se rindiera con Akame cuando ella ni siquiera le había explicado nada antes de irse. ¿Y si algo hubiera ocurrido sin su conocimiento, y para protegerlo, ella se hubiera marchado sola? No podía simplemente dejar el asunto a un lado, ni tampoco podía actuar imprudentemente. Shirou se levantó de su silla y decidió comenzar contactando a su única pista. La mujer que Akame le pidió que cuidara, Leone. Marcado en la nota que Akame había dejado estaba la dirección de la residencia actual de Leone. Oficialmente alquilaba una habitación en una posada local, pero en realidad pasaba más tiempo cerca del bosque entrenando. Al menos, eso decía la nota de Akame. Sin nada mejor que hacer, Shirou se dispuso a buscar respuestas. La vida en Kala era diferente a la de cualquier otro lugar, y las noticias al respecto se hacían cada vez más fuertes dentro de las corrientes subterráneas de la nación. Shirou no tenía intención de impedir que la gente viniera. Cuanta más gente pudiera ayudar, mejor. El paseo por las calles de Kala fue mucho más animado de lo que Shirou podría haber imaginado. Los nuevos inmigrantes que emigraron de todas partes del mundo encontraron exactamente lo que buscaban en cuanto a vivienda abierta y comida suficiente para criar a sus hijos. No solo eso, sino que los recién llegados se sintieron emocionados por la atmósfera acogedora de Kala. Incluso los ladrones y estafadores empedernidos se echaban a llorar cuando intentaban robar algo, fallaban y luego salían con una hogaza de pan y un amable gesto de perseverar en los tiempos difíciles. De hecho, estaba viendo un caso idéntico en este momento. Te ves más delgado de lo normal. Toma otro. Todavía tengo muchos. La mujer que había intentado robarle a un vendedor que vendía sus productos comenzó a temblar de incredulidad. Por su expresión y comportamiento, definitivamente era parte de los recién llegados. Atónita, la mujer comenzó a sollozar en silencio cuando el vendedor le ofreció otro producto. En el lugar donde estaba parado Shirou, pudo ver a una niña aferrada a la pierna de la mujer. Ella también parecía hambrienta. Probablemente por eso el vendedor había ofrecido más. Esta situación estaba perfectamente bien para Shirou. El hecho de que el vendedor pudiera ofrecer sus productos de forma gratuita solo podía significar que el hombre no necesitaba dinero ni alimentos adicionales. Lo que estaba haciendo el proveedor representaba un nuevo concepto que se arraigaba desde dentro de Kala. Era una noción llamada caridad. Cuando uno tenía más que suficiente un bien básico, entonces no había nada de malo en compartirlo con otros menos afortunados. Además, para muchos vendedores y personas, el inexplicable vértigo que obtenían al ver las sentidas expresiones de aquellos a quienes ayudaban era pago suficiente. Lo siento mucho. La mujer que había tratado de robar se disculpó, su hija se unió a ella. El vendedor solo sonrió y no hizo nada de vuelta. Eso fue todo lo que Shirou había visto antes de continuar, y era una de las muchas razones por las que Shirou deseaba proteger a Kala de cualquier daño. Valía la pena luchar por esta paz. Akame definitivamente se había sentido de la misma manera, razón por la cual no podía entender por qué ella había desaparecido. No estaba en su carácter. Leone seguía siendo su única pista. Por lo tanto, sin dudarlo un momento más, se dirigió directamente hacia el lugar donde Akame notó que estaría Leone. Bajó y aquí, la encontró, pero no había estado esperando exactamente una cara familiar. Era la mujer que casi lo había asfixiado en su primer encuentro. La encontró entrenando en la parte trasera del bosque cerca de la posada que estaba alquilando, propiedad de la gente de Heiwa que la construyó. Si se sentía un poco incómodo en este momento, entonces Leone era una mezcla de aprensión, incredulidad y cautela. La forma en que lo miró hizo que pareciera que no sabía si era un monstruo o realeza. Fue una mezcla de los dos. Hola. La llamó. Hola. Su respuesta parecía bastante rígida, pero se apresuró a mantener la compostura. ¿Dónde está Akame? Me dijo que actúa como tu guardaespaldas. Bueno, en realidad, ahora que lo mencionas. Se rascó la nuca. Esperaba que lo supieras. Hace un par de días que se fue. Los ojos de Leone se agudizaron con incredulidad. ¿Ella qué? Se ha ido. Repitió.
No la he visto por la ciudad en días. La información pareció desconcertar a Leone. Parecía anonadada, su boca se abría y se cerraba antes de fruncir el ceño profundamente. Esto no tiene ningún sentido. Murmuró para sí misma antes de arrugar las cejas y cruzarse de brazos. ¿Has intentado buscarla? Ella preguntó. Comenzaría a buscar yo mismo, pero todavía no estoy acostumbrado a todo en la ciudad. La estoy buscando ahora mismo. Admitió Shirou. Sin embargo, sin importar cómo lo pensara, Akame no estaba cerca. Ya le había preguntado a la gente del pueblo el día anterior, y ninguno de ellos había visto a Akame tampoco. Ayudaré a buscar. Se ofreció inmediatamente Leone. Leone estaba preocupada. Shirou se dio cuenta por el leve temblor de sus hombros. Él no rechazó su oferta. Los dos regresaron directamente a Kala para comenzar su búsqueda. Aquí no. Aquí tampoco. Los dos no pasaron mucho tiempo hablando. En cambio, se movieron para cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Como se esperaba de un amigo de Akame, pero los movimientos y las habilidades de recolección de reconocimiento de Leone fueron excelentes. Solo necesitó unos pocos minutos para determinar si Akame estaba o no en un área determinada. Shirou, en comparación, sintió que estaba agarrando pajitas. No tenía tanta experiencia en este campo de trabajo. Maldita sea, Akame. No hay forma de que pudieras haberte levantado y marchado. Leone se mordía el labio, una mano colocada debajo de su barbilla mientras comenzaba a caminar. Sabía que algo andaba mal contigo cuando empezaste a actuar raro. Maldita sea. La preocupación de Leone era genuina, y a pesar de la situación, Shirou no pudo evitar sentirse alentado por el hecho de que Akame tenía un buen amigo. Aún así, la falta de resultados significaba que no tenían pistas. Shirou y Leone se encontraron descansando junto a la entrada de Kala, a poca distancia del flujo constante de inmigrantes que pasaban por las puertas delanteras. No podemos rendirnos. No me rendiré con ella. Cansado como se sentía Shirou, no tenía intención de detenerse. Leone solo podía mirar. A diferencia de ella, Shirou solo había conocido a Akame durante un par de meses. No tenía sentido que él estuviera tan comprometido, estaba cambiando sutilmente su impresión de él. No parecía un tipo tan malo a pesar de lo aterrador que era su poder. Leone se guardó sus pensamientos para sí misma. Ya hemos buscado por todo el pueblo. Ella no está aquí. Aconsejó Leone con frustración. Aún así. Al menos tengo que seguir intentándolo. Leone parpadeó. ¿Por qué? La palabra se escapó de su boca. Shirou le devolvió la mirada a Leone, sus miradas se encontraron. Ella es mi amiga. Si está en problemas, ¿necesito alguna otra razón para ayudarla? No sé. Ana Luz brilló en los ojos de Leone. Descruzó los brazos y con indiferencia metió las manos en los bolsillos. Los amigos en estos días son más propensos a apuñalar por la espalda, por lo que es difícil de decir. Entonces, para empezar, no eran amigos. Shirou ni siquiera pensó antes de responder. Buen punto. Leone se quedó en silencio, distraídamente pateando la tierra bajo sus pies. Dime, eres el líder de Kala, ¿verdad? Se podría decir eso. Shirou no prestó mucha atención. Todavía estaba ocupado buscando signos de cabello negro y ojos rojos entre la multitud que pasaba. Kala es un buen lugar. Leone comenzó a seguir el ejemplo de Shirou y ayudó a buscar a Akame una vez más. Nunca antes había visto a tanta gente sonriendo. Más que eso, nunca había visto a tanta gente tan feliz. El deber de un líder es proveer y cuidar a sus súbditos. Una regla desinteresada. Recordó Shirou. Una vez conoció a cierto rey que era quizás el más grande de todos. Su reinado fue en una era de guerra e invasión. Es la gente la que hace la nación, no los individuos en el poder. Oh. Leone de repente se quedó en silencio. Shirou no sabía en qué estaba pensando Leone, pero no había forma de que se perdiera la forma en que ella lo miraba distraídamente. Ella suspiraba con nostalgia, y él simplemente no sabía por qué. Supongo que puedo ver lo que Akame vio en ti. Murmuró Leone para sí misma. Shirou estaba demasiado lejos para escuchar, y en cambio, solo vio a Leone guiñarle un ojo por razones desconocidas. Las mujeres siempre fueron difíciles de leer o entender. De todos modos, los dos no estaban llegando a ningún lado rápidamente hasta que hubo una coincidencia fortuita. Gracias a Dios que nos alejamos de esa gente. ¿Ustedes también fueron salvados por esa mujer de Night Ride? Las orejas de Shirou se animaron, sus músculos se volvieron más fuertes. Leone lo era aún más. ¿Quién acaba de decir eso? Leone gritó directamente a la multitud.
Naturalmente, nadie le respondió por lo intimidante que parecía en su prisa. Sin embargo, Shiro era diferente. ¿Puedo pedirle a alguien que dé más detalles? Shiro era un santo a los ojos de los inmigrantes que abrieron las tierras y los recursos de Kala para quienes necesitaban ayuda. No pasó mucho tiempo para obtener una respuesta. Creo que sé de quién está hablando todo el mundo. Un joven con cabello castaño despeinado se abrió paso entre la multitud. Era Tatsumi, y lo seguían y ella Suisayo. No sabíamos quién era ella al principio, pero una vez que vimos su póster en la ciudad hace unos días, descubrimos que era Akame de Night Raid. ¿Qué pasó exactamente? Leone trató de presionar para obtener una respuesta, pero las personas a su alrededor no fueron de mucha ayuda cuando trataron de hablar entre ellos. Peleando, ella estaba peleando. Continuó Tatsumi. Había una anciana que probablemente podría explicar la situación mejor que cualquiera de nosotros. Tatsumi, Sayo y Ieyasu le hicieron un gesto a una mujer mayor de Wakoku para que diera una explicación. La gran migración de la gente común de Wakoku había arruinado el equilibrio entre los estados en guerra. En lugar de luchar entre sí por la tierra, los estados en guerra ahora tenían que tomar medidas contra la migración de su propia gente. Los ojos de Leone pronto se inyectaron en sangre. Shirou no era mejor. Sabía que algo andaba mal. Akame estaba luchando por su cuenta. Shirou estaba de vuelta en su estudio con una sola decisión que tomar. Un ejército de miles y Akame los estaba enfrentando sola. ¿Me salvarías? Las palabras que ella le había pedido. Su respuesta firme, todo lo que ella había dicho esa noche. No era así como se suponía que debía ser. Shirou apretó los dientes y apretó los puños, pero ya no podía actuar imprudentemente. Había gente que confiaba en él como líder, y no podía ponerlos en peligro por impulso. La vida y la experiencia le habían enseñado mejor, pero estaba olvidando una verdad universal. No importa qué tan maduro crezca un individuo, fundamentalmente, la base que los convirtió en lo que eran siempre permanecería igual. Retorcidos, doblados u horriblemente desfigurados, no se podía negar sus raíces. Shirou Emiya, no fue diferente. Los guerreros de Wakoku secuestraban personas y las usaban como mano de obra. Aquí vino el dilema. Por sí solo, puede ser capaz de lidiar directamente con el problema usando su hechicería, pero siempre existe el riesgo de agotamiento mágico. Además, estaría atravesando a todo un ejército. Lo que necesitaba en este momento era ayuda. Una parte de él ya sabía en algún nivel dónde podía obtener esa ayuda, pero ese era el verdadero dilema en sí. Cerró los ojos pensando. Un héroe no se sienta y deja que la injusticia permanezca. Un líder que descuida a su gente no es mejor que un villano. La inacción conduce al estancamiento. Una espada envainada es una espada que nunca se usa. La sabiduría llega con el tiempo, no siempre gana el que se mueve primero. Cerró los ojos, sus dedos golpeando contra la madera de su escritorio ahora vacío. Había limpiado todo el papeleo y artículos misceláneos para quedarse con nada más que una pizarra en blanco. Era un símbolo de autorreflexión. Empezar desde el principio y pensar no con distracción, sino con la mente clara. Se debe priorizar la seguridad del Kala y su gente. Eso no es lo que haría un héroe. ¿Líder? En el fondo, ¿quién era él? Un aliado de la justicia. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Elaine estaba de pie frente a él, después de haber abierto la puerta de su estudio en el lado opuesto de la habitación. Ella fue la primera en notar que algo en él había cambiado. Él era diferente. Su mirada, su orientación, su comportamiento, el grito agudo de una espada desenvainada, parecían hacer eco dentro de la habitación a pesar de la falta de ruido. Él hablaba en serio. Había estado actuando como un ignorante antes, no porque no se diera cuenta, sino porque no deseaba poner en peligro a nadie más, a pesar de su disposición a ayudarlo. Era un pensamiento egoísta, pero no sin mérito. Muchos de sus colegas murieron en el cumplimiento del deber en su última vida. Sin embargo, había descuidado un solo factor, y ese factor era la elección. Incluso si quisiera proteger a todos como líder, si no deseaban ser protegidos, continuar haciéndolo era lo mismo que negarles su libertad. Ya no. Su mirada se estrechó bruscamente. ¿Cuántos has reunido ya? Se dirigió directamente al meollo del asunto. Elaine pareció sobresaltarse al principio, pero pronto se quitó las gafas y se echó hacia atrás el largo flequillo detrás de la oreja izquierda. Pensé que nunca me lo preguntaría, Su Majestad. He reunido un montón. ¿También le gustaría saber más sobre la situación? Elaine le sonrió suavemente con satisfacción.
Una parte de ella siempre había sabido que Shirou no podía haber sido tan tonto como para no sentir nada con Kala y sus habitantes. ¿Majestad? Internamente, Shirou se alarmó, muchas preguntas surgieron en su mente. Sin embargo, no preguntaría ni abordaría el problema. Ahora no. Por lo tanto, aún podría alegar ignorancia más tarde cuando todo estuviera concluido. En cambio, solo asintió para que Elaine continuara. La pasividad tuvo sus beneficios, pero puede que no siempre sea la respuesta correcta. Mucha gente estaba muriendo, y mucha más gente necesitaba ser salvada. Podía entender la impaciencia de Akame simplemente porque él mismo alguna vez hubiera hecho lo mismo. No por honor, ni por gloria, sino por el solo hecho de ayudar a los demás. En un mundo lleno de atrocidades, villanías y corrupción, ¿qué le quedaba por hacer sino luchar por un mañana mejor? ¿No era eso lo que habría hecho el héroe sin nombre? Como ya sabrás, la gente de Wakoko ha reunido un ejército considerable en respuesta a la afluencia de ciudadanos inmigrantes. A algunos de los espías que se habían puesto en contacto con el grupo se les dieron 2 demandas para que los guerreros de Wakoko cesaran las hostilidades. Elaine enderezó la espalda y juntó las manos frente a ella. Continúa. Elaine asintió. Están pidiendo la mitad de la población de Kala y un tratado de fuertes impuestos. ¿La mitad de la población de Kala y fuertes impuestos, o enfrentarse a la guerra? Las tribus guerreras de Wakoko estaban pidiendo demasiado. La expresión de Shirou se oscureció. No es de extrañar que Akame ya haya comenzado un ataque. No la dejaría pelear sola. Los guerreros de Wakoko realmente no entendían con quién estaban tratando en este momento. Se puso de pie, con los músculos enseñados y la mirada endurecida. Había llegado el momento de la acción.